Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estás Adrián? Julio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Los demás están calladitos, con frío o con sueño. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás Diclay? Bienvenido, bienvenido. Y vamos a comenzar. Vamos a ir arrancando. Bien, estamos estudiando ahora las características técnicas de los altavoces, ¿verdad? Perdón, amplificadores. Ya hemos arrancado esto en el laboratorio anterior también, la semana pasada, analizando bastante el panel frontal, el panel trasero, algunas características que estos van a tener. Y la semana pasada hemos estado hablando sobre algunos parámetros como, por ejemplo, el modo de operación. Hablamos sobre el modo paralelo, el modo estéreo, dual mono, modo paralelo Y, el modo puente o bridge. Y también estuvimos hablando sobre la impedancia de carga que pueden tener nuestros amplificadores. Vamos ahora a hablar sobre algunos datos interesantes. Vamos a iniciar hablando sobre, ahora sí, la capacidad de potencia propiamente dicha de los amplificadores, posiblemente uno de los datos más importantes dentro del amplificador, pero también vamos a hablar un poco sobre la ganancia y la sensibilidad y vamos a tratar de empezar ya a relacionar todos estos parámetros que finalmente son uno solo para poder entender bien cómo fluye la cadena de amplificación y cómo poder nosotros estructurar una, valga la redundancia, estructura de ganancia dentro de la cadena de audio. Ok, y ya acercándonos al final, porque la próxima semana terminamos características técnicas y nos quedan 3 últimas semanas de cálculos en cadenas de audio junto con el laboratorio para ver todo lo que son limitadores de voltaje también y la parte de estructura de ganancia a nivel práctico, ¿ya? Y vamos a ello, vamos a ir comenzando y voy a compartir mi pantalla. Arrancamos por aquí. Muy bien. Entonces, nos quedamos aquí. Capacidad de potencia. La semana pasada hablamos de los modos de operación y de la impedancia de carga puntualmente. Y vamos ahora a empezar analizando el tema de capacidad de potencia. ¿Ok? Capacidad de potencia. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien. Entonces, por favor, a ver, repórtense quiénes están preparados para arrancar, quiénes ya estamos con los cuadernos, apuntes, calculadora, blog de notas, cafecito, por supuesto. Perfecto, Adrián, Paul, también. Excelente. Gerson, Carlos, Julio. Perfecto. Ya. Ok. Vamos con esto, ¿ok? Capacidad de potencia. Evidentemente, cuando hablamos de los amplificadores, uno de los datos más importantes, pues para todos va a ser cuánta potencia son, son capaces de amplificar. Ahora, hay que diferenciar de forma notable lo que es la capacidad de potencia para un parlante y lo que es la capacidad de potencia para un amplificador. El semestre pasado, en Parlantes y Amplificadores 1, hemos abordado bastante profundo el tema de capacidad de potencia en parlantes. Y es totalmente distinto el concepto de capacidad de potencia en un parlante que la capacidad de potencia en un amplificador. Y debemos de verlos de formas diferentes. Quiero arrancar entonces recordando un poquito para ustedes qué es la capacidad de potencia de un parlante. A ver, pónganme en el chat lo que ustedes recuerden sobre capacidad de potencia de un parlante. Pónganme en el chat, a ver, ¿qué recuerdan de capacidad de potencia de un parlante? ¿Qué es la capacidad de potencia de un parlante? Para a partir de allí diferenciar la capacidad de potencia de un amplificador.
que con todo lo que hemos estado hablando ya de la construcción, características, clases de amplificación, va a ser bastante más sencillo entenderlo. A ver, recordemos, escribamos. Si alguien quiere prender el micrófono y hablarlo, está bien. Capacidad de potencia en un parlante, en un altavoz. ¿Qué es la capacidad de potencia en un parlante? ¿Cómo podemos describir, por ejemplo, la capacidad de potencia continua de un parlante? ¿Qué me pueden decir? Ajá. Dos cosas, o son muy tímidos, están con sueño, están con frío, o no se acuerdan, lo cual me preocuparía más. A ver, chicos, capacidad de potencia en un parlante. ¿Nadie? A ver, pónganme en el chat qué es lo que saben. O pónganme en el chat, no me acuerdo. A ver, quiero saber por dónde va el problema. No me acuerdo, estoy escribiendo. ¿Dónde está el problema? A ver, chicos. Capacidad de potencia de un parlante. A ver, Adrián, gracias por escribir algo. Se refiere a la cantidad máxima de potencia eléctrica que el altavoz puede manejar sin sufrir daños. Ok, buena definición, Adrián. ¿Alguien más? ¿Qué pasa con los demás? A ver, chicos, escríbanme algo en el chat. ¿No se acuerdan? ¿Están recordando? ¿Dónde está el problema de que no escriben nada? ¿No están aquí presentes conmigo? ¿Solo están conectados y son fantasmas? ¿Qué ha pasado? Capacidad de potencia para un altavoz. A ver, pregunto. Voy a preguntar lo siguiente porque necesito saber con quiénes estoy. Junior me pone aquí, Benjamín, ¿cómo está? Es la medida de energía que maneja un altavoz sin estreparse. Ok, César recordando. Carlos, la eficiencia al realizar el trabajo mismo. Ok, ok, a ver, vamos por partes. Altavoz, ok, altavoz. Nosotros. Y estamos a una distancia. Pregunta. Para nosotros, cuando estamos frente a un parlante, sea el parlante de un monitor de estudio, sea el parlante de un monitor de escenario, sea el parlante de un sistema de PA en un concierto, o sea el parlante de nuestro celular o de nuestra laptop. Pregunta, ¿qué es lo más importante para nosotros del parlante? Hablando de intensidad, ¿no? Hablando de volumen. Hablando de nivel, de volumen, ¿qué es lo más importante para nosotros de un parlante? ¿Qué nos interesa de un parlante? ¿Qué es lo más importante para nosotros de un parlante? Como cuando van a comprar, ¿se acuerdan ese ejemplo del semestre pasado? Van a comprar un foco. ¿Qué es lo más importante de un foco? ¿Qué es lo más importante de un foco? Van a comprar un foco para el cuarto. ¿Qué es lo más importante? Obviamente, hay varias cosas importantes, pero lo más importante que es de un foco. No es la cantidad de watts, es la cantidad de lúmenes. La luz. ¿Te compras un foco para qué? ¿Para que te aumente el recibo de la luz o para que te alumbre un cuarto? Te compras un foco para que alumbre, ¿cierto? Para eso te compras un foco. Claro, los watts es lo que consume para generar cierta luz. O sea, tú dices, tengo un foco que alumbra tanto. Los watts es cuánto consume para generar tanta luz. Y en función de cuánta luz genera versus cuánta watts consume, tú puedes saber qué tan eficiente es un foco.
¿verdad? Entonces, en el caso del parlante, así como en el foco, lo más importante es cuánta luz genera, o sea, cuántos lúmenes genera. En el caso de un parlante, ¿qué es lo más importante? ¿Para qué te compras un parlante? ¿Para generar qué? Para generar SPL. Entonces, lo más importante en un parlante es cuánta presión sonora, cuánto SPL puede generar. Eso es lo más importante. ¿Cuánto SPL genera? Y por eso en todo manual de cualquier parlante que se compren, siempre hay un dato que se llama SPL max. La presión sonora más alta. Y con eso tú puedes calcular la presión sonora continua. Ok, entonces yo sé que lo más importante es el SPL. Y entonces, ¿qué es la potencia continua? O la potencia del parlante. ¿Qué será la potencia? Desde este punto de vista. La potencia del parlante. ¿Qué es la potencia del parlante? Lo que dijo Adrián arriba está bien, pero desde otro enfoque, la potencia del parlante, si es de 500, si es de 2000, si es de 3000, si es de 100, ¿qué es? Usen el ejemplo del foco. En el foco hemos dicho que si tienes un foco de 100 watts, significa que consume 100 watts para generar tantos lúmenes. Por ejemplo, 1000 lúmenes. Es un foco de 1000 lúmenes y consume 100 watts por hora para generar 1000 lúmenes. Entonces, aquí en el parlante, la potencia que me indica. La eficacia sería la relación entre presión sonora y potencia. ¿Qué tan eficaz es? Pero entonces la potencia me está indicando la relación de potencia, ok, ¿cuánto es el consumo para generar determinado SPL? Correcto, es la potencia que necesito para poder generar cierto SPL. Claro, es la potencia que necesito o lo que va a consumir del amplificador para desarrollar cierta presión sonora. Si me dice, por ejemplo, que el SPL max es 100, vamos a imaginar 120 dB, significa que la potencia max que aguanta, por ejemplo, si me dice 500, es que cuando ingresen 500 watts picos, va a generar 120 decibeles picos. Eso significa. O sea, al final lo que me está indicando es la cantidad de potencia, es cuánta potencia necesito que desarrolle el parlante para poder generar cierta presión sonora. Cuanto menos potencia necesite, va a ser más eficiente. Y recuerden que mientras menos potencia, menos corriente, menos distorsión. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo aquí o no? ¿Estamos o no? Ya. Ahora, también habíamos dicho, como bien dijo Clemente entonces, que como esto al final es un embobinado que está conectado a una fuente, la fuente es el amplificador, por eso ahorita vamos aquí al amplificador, esto sería el amplificador, y aquí tenemos una impedancia de carga. Nosotros sabemos que la potencia en una carga es igual al voltaje al cuadrado partido de la impedancia de carga. ¿Ok? Entonces nosotros decimos que también desde el punto de vista eléctrico, solamente eléctrico, la potencia del parlante es la capacidad de potencia o la cantidad de potencia que se puede suministrar a un altavoz durante cierto periodo de tiempo sin que éste se dañe de forma permanente. ¿Por qué de forma permanente? Porque la bobina quizás puede recalentarse. De hecho, quizás el parlante genere más distorsión, pero cuando se enfríe, debe regresar a su posición original y a su condición original. Entonces, la potencia continua será la potencia que yo puedo suministrar a un parlante durante cierto periodo de tiempo, con cierta dinámica de señal. Recuerden que no es lo mismo inyectar un tono puro que un pink noise. Y durante ese tiempo, el parlante no se debe dañar de forma permanente. Puede generarte un desgaste temporal, pero que después, cuando se enfríe, va a regresar a su posición original o a su funcionamiento
funcionamiento o comportamiento original. Desde el punto de vista eléctrico es una cosa y desde el punto de vista electroacústico es otra cosa. Desde el punto de vista electroacústico es la potencia necesaria para generar cierto SPL a cierta distancia. Y desde el punto de vista eléctrico es la capacidad máxima que tiene el altavoz de soportar una potencia sin dañarse. ¿Está claro esto o no? ¿Está bien o no? Porque este es el caso de un parlante. ¿Ok? ¿Está bien? Y ahí se acuerdan que había la norma AES, y de hecho hay norma AES 1 y AES 2, la norma EIA, la norma IEC, y pueden aparecer otras normas que estipulan qué tipo de señal de prueba se manda, durante qué periodo de tiempo, con qué factor de cresta. ¿Ok? ¿Lo tenemos? ¿Estamos bien o no? Por favor, escríbame en el chat para saber si estamos bien. Ok. Gracias, Adrián. Eli. Solo Adrián y Eli. Ok, César, también estoy contigo. Carlos también. Vale. Ok, Viviana. Vale. Gerald también. Paco también. Ok. Eso es respecto al parlante. Ahora, noten qué pasa respecto al amplificador, porque es otra historia, es otro cuento. Porque aquí en el caso del amplificador es meramente eléctrico, no como en el parlante que hay una parte electroacústica. Aquí en el parlante dice, este parámetro nos va a indicar, dice acá, nos indica la capacidad de amplificación de la señal de entrada que nos entrega la salida y se mide en watts. Vale, no nos dijo mucho, pero la segunda parte dice, se suele especificar la capacidad máxima de amplificación del dispositivo para cierta carga conectada. Ojo a esto. Se suele especificar la capacidad máxima de amplificación del dispositivo para cierta carga conectada. Dice, es importante saber que la potencia máxima de salida y el consumo eléctrico del amplificador dependerán de la carga conectada. A menor carga, dice menos, bueno, a menos carga o a menor carga, mayor potencia y mayor consumo eléctrico, pero menor control de amortiguamiento eléctrico sobre los movimientos del altavoz. Eso es importante. Ojo, a menor carga, mayor potencia. Mientras más pequeña es la carga, mayor es la potencia de salida. Pero mayor va a ser el consumo eléctrico y menor va a ser el control de amortiguamiento eléctrico sobre los movimientos del altavoz. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué significa este dato de potencia máxima? Nosotros ya hemos analizado de que un amplificador tiene una región de amplificación dada por la región de corte y limitada por la región de saturación. ¿Cierto? Tenemos corte y saturación. Por debajo del corte no hay nada porque el circuito se encuentra abierto y por encima de la saturación no hay nada porque tenemos un cable abierto, un cable cerrado. Arriba tenemos saturación, abajo tenemos corte. Por lo tanto, nosotros tenemos un rango de amplificación. Este es nuestro rango de amplificación. ¿Qué tan cerrado o qué tan amplio es el rango de amplificación? Ya hemos estudiado que depende de quién. ¿De quién depende el rango de amplificación? ¿De quién depende? Ya hemos visto eso. ¿De quién depende de que la señal se pueda amplificar 10 voltios, 20 voltios, 30 voltios, 40 voltios? ¿De quién depende? Hemos destapado incluso un amplificador y hemos hablado de eso. ¿De quién depende? ¿De qué tanta amplificación? No del transistor. Claro, el transistor va a tener cierta capacidad de manejo de corriente, pero realmente la capacidad de amplificar, ¿de quién depende? ¿De dónde saco energía para amplificar la señal chiquita? ¿De dónde agarro la energía para dársela a la señal pequeña? Porque yo no puedo hacer aparecer energía de la nada. Yo tengo que sacarlo de algún lado para dárselo a la señal de entrada y la señal de entrada se vuelve chiquita, grande. Entra una señal chiquita, sale una señal grande. ¿Cómo hizo para amplificarse? ¿De dónde sacamos la energía? Ya hemos hablado de esto. Ok, Paul. Transformador. Ya, algunos amplificadores tienen un transformador toroidal en esa etapa. ¿Cómo se llama?
Claro, podemos tener la bobina, no, la bobina está dentro del transformador. Un transformador tiene bobina que puede ser toroidal, pero toda ese transformador toroidal que es para recibir 220 y elevarlo, y luego se va a capacitores para almacenarlo, todo eso, ¿cómo se llama? No es el diodo, no es la etapa de amplificación, es la fuente del amplificador. Claro, o sea, la fuente del amplificador es coger los 220 voltios de la toma de corriente, meterlos al toroidal, si es que es clase AB, amplificarlo, esos 220 voltios a 500, 200, 300 voltios, y luego eso almacenarlo en capacitores, para tenerlo todos listos, ¿ok? Para que cuando el transistor los necesite, dárselos para que la señal chiquita, ¡boom!, se vuelva grande. Recuerden que el transistor es así. Y de acá viene el VCC. Entonces, cuando entra una señal chiquita, por acá viene la señal gorda. Aquí esto es corriente de base, que es chiquita. Y acá tengo corriente de colector. Y la señal chiquita se une acá y se vuelve grandota porque tiene aquí esta fuente. Si esa fuente es chiquita, la amplificación es chiquita. Si esa fuente es gigante, la amplificación es gigante. ¿Se acuerdan o no? ¿Ok? Ahora, perfecto. Entonces, en el caso de que yo tengo un sistema, por ejemplo, tipo AB, donde tengo una entrada acá, se parte aquí en dos transistores, uno PNP, y de pronto tengo un PNP, así. Y acá tengo la fuente. ¿Ok? Entonces, aquí aumento el rango, porque de acá a acá tengo un rango, y de acá a acá tengo el mismo rango, pero negativo. Entonces, yo tengo acá todo el rango para positivo, todo el rango para negativo, y la señal que ingresa acá. Entonces, la fuente la uso doble. La fuente la uso todo para el rango positivo y todo para el rango negativo. Pero siempre esta capacidad de amplificación está limitada por nuestra fuente, así sea fuente permutada o sea una fuente única. O sea, así sea un clase A o un clase B o un clase AB, la fuente está limitando la capacidad de amplificación. ¿Está claro o no? Entonces ya lo hemos estudiado, ¿ah? A ver, escríbame en el chat. ¿Está claro o no? Ok, Adrián. ¿Los demás? ¿Sí? Ok, entonces, ojo. Un amplificador, recuerden, voltaje, saturación, corte, nos da la capacidad máxima de amplificación. Lo que nos está diciendo es, mira, yo tengo una capacidad máxima de amplificación. Esa capacidad máxima de amplificación está dado en voltaje. Eso es un voltaje mínimo para que funcione. Y acá tengo un voltaje máximo. El voltaje máximo, si el voltaje mínimo pensemos que es 0 voltios, y el voltaje máximo vamos a imaginar que es, vamos a imaginar 50 voltios, yo entonces tengo un rango máximo de amplificación. Yo puedo amplificar o va de señales de 0 voltios hasta 50 voltios. Si llega una señal con 51 voltios, está saturando. Si llega una señal con 55 voltios, está saturando. Si llega una señal con 60 voltios, está saturando. Mi voltaje máximo que puedo amplificar es 50 voltios. ¿Está claro o no? La pregunta es, estos 50 voltios que tengo acá como máximo, ojo acá, miren acá el concepto acá nos decía, acá, atentos a esto, dice, la capacidad máxima de amplificación del dispositivo para cierta carga conectada. Ojo, para cierta carga conectada. O sea, la pregunta es, estos 50 voltios máximo que tengo acá, ¿cuánta potencia representa para una carga? No sé. Yo sé que la potencia de salida va a ser igual al voltaje de salida al cuadrado partido de la impedancia de carga.
La pregunta es, estos 50 voltios, ¿cuánta potencia representa? Depende de quién. Depende de la carga. Entonces, de pronto yo en el manual digo, voy a trabajar con 8 ohms. Entonces yo diría 50 al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto nos da? Calcúlenlo. 50 al cuadrado sería 2500 entre 8. ¿Cuánto les da? 312.5 watts. Quiere decir que yo tendría un amplificador, yo pondría en la salida de mi amplificador, mi amplificador es de 312.5 watts a 8 ohms. Ojo, miren esto, ¿eh? Cuando yo tengo un amplificador que tiene una característica como esa, 312.5 watts a 8 ohms, lo que me está diciendo es que mi amplificador puede amplificar como máximo 50 voltios. Y esos 50 voltios conectados a una carga de 8 ohms desarrollan una potencia eléctrica de 312.5 watts. Entonces, la capacidad de potencia de un amplificador lo que me está diciendo es cuánto es la capacidad máxima de amplificación para cierta carga conectada. Si cambia la carga, cambia la capacidad máxima de amplificación. Pero la potencia de un parlante es cuánta potencia le puedo mandar yo al amplificador durante cierto tiempo sin que éste se dañe. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ahorita les voy a decir por qué no tiene nada que ver una cosa con la otra y por qué es importante diferenciarlos. Pero primero quiero saber si hasta aquí está claro. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué esto es diferente? Porque imaginemos que yo tengo de pronto un amplificador, ¿ok? Esto es un amplificador. Mi power es de 300, ¿cuánto era? 300, no me acuerdo cuánto era, 312.5 watts a 8 ohms, ¿ok? Yo tengo este amplificador. Entonces la pregunta es, miren, ojo a esto, pregunta, ¿yo puedo conectar este power a un parlante? Y el parlante dice que es de 312.5 watts continuos. Y el amplificador tiene una potencia de salida de 312.5 watts a 8 ohms. Mi parlante es de 8 ohms. ¿Está bien esta conexión? ¿Qué piensan? Tengo un amplificador que dice que es de 312.5 watts a 8 ohms. Tengo un parlante que es de 312.5 watts continuos a 8 ohms. Y los conecto. ¿Qué les parece? ¿Está bien este match? ¿No está bien este match? ¿Qué piensan? ¿El parlante es demasiada potencia para el parlante? ¿Es la potencia necesaria para el parlante? ¿Es poca potencia para el parlante? ¿Cómo debemos interpretar esto? Porque, a ver, pregunta simple, para un sí o un no. Los 312 watts del amplificador son iguales que los 312 watts del parlante. Pregunta fácil, ¿sí o no? Los 312 watts del amplificador son iguales que los 312 watts del parlante, ¿sí o no? No. No son lo mismo. No son lo mismo. ¿Ok? A ver, ¿por qué no son lo mismo? Porque aquí estamos hablando de que este parlante puede recibir 312 watts bajo cierta norma. ¿Qué norma? No sé, si es la norma AES, me está diciendo que este parlante puede aguantar durante 2 horas 312 watts de forma continua. Y si es AES, es con un factor de cresta de 6 decibeles. Quiere decir que
en valor pico, su potencia pica está 4 veces este valor. O sea, ¿cuánto es 312.5 por 4? 1250. 1250. O sea que este parlante tiene 1250 watts picos. O sea, el parlante va a estar en 312.5 watts continuo y puede soportar sin problema picos de 1200, picos de 1200. No pasa nada. ¿Ok? O sea, el parlante lo puede soportar porque estamos en norma AES. No pasa nada. Pero tu amplificador solo puede generar hasta 312. Porque si tu amplificador quiere superar esto, ya está en zona de saturación y está en zona de corte. O sea que si tú intentas superarlo, lo que va a pasar es que se va a recortar. Tu amplificador no es capaz de ir más allá de 315. No puede, porque no tiene la capacidad. La fuente ya no da más. O sea, no tiene la capacidad de amplificar más. Este es su límite. Esto es su límite. Mientras que tu parlante, este no es su límite, es lo que continuamente puede recibir. Pero si de pronto se te escapó en la mezcla un pico más alto, tu parlante no pasa nada, ping, lo aguanta y todo bien. Pero tu amplificador, cuando se te pase este pico, lo va a limitar, lo va a cortar, lo va a comprimir y va a sonar con saturación. Entonces no es lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Ya? Esto hace que entonces nosotros digamos, vamos a tratar para que porque ahora, si yo le estoy mandando todo el rato 312 y mi amplificador es de 312, significa que mi amplificador todo el rato va a estar amplificando a tope, 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 cerca de clipping. Y podría ser que el amplificador caliente más rápido. Entonces, normalmente, ¿qué vamos a hacer? Se estipula o se suele pedir que el amplificador tenga una relación 2:1 respecto al parlante. Esa es una relación que se suele pedir mucho. 2:1. Ojo, no es una regla, no es que tenga que ser 2:1. Podrían usar amplificadores de 1.5 como mínimo. 2:1 es la norma más usada. Podrían usar amplificadores 4:1, da igual. Pero ojo, hay que controlar luego la energía que va al amplificador. Si yo elijo 2:1, lo que estoy dándole es un poco de techo, ¿ok? Un poco de techo. ¿Cuánto de techo? 12 decibeles de techo. Para que, ojo, miren, para que tu amplificador genere 2:1, ¿cuánto es 312.5 por 2? ¿Cuánto es esto? ¿625? Por 2 sería 625 watts. ¿Sí? Señores, 625. 625. Ojo, entonces si yo quiero que el amplificador genere 625, tendría que tener un voltaje de salida de ¿cuánto? Raíz cuadrada de 625 por 8. ¿Cuánto da esto? Debería darles 200. A ver, calculen. 625 por 8 raíz cuadrada, elevado al 1 medio. 625 por 8 a la 1 medio, o raíz cuadrada de 625 por 8. ¿Cuánto les da? Debería darles 200, según yo. ¿Cuánto les da? Raíz cuadrada de 625 por 8. Raíz cuadrada de 625 por 8. ¿Cuánto da? Me puedo estar equivocando, ¿eh? Pero según yo, 200. ¿Cuánto es? A ver, raíz cuadrada de 625 por 8. Vamos, alguien que lo calcule. 625 watts por 8. Raíz cuadrada de eso.
¿Qué es el despeje de esto? O sea, pasa a multiplicar y esto pasa a sacar raíz cuadrada. Entonces, simplemente despejado. ¿Cuánto sale? 70.7. Según Carlos dice que sí sale 200. A ver, ¿70.7 o 200? 70.7, vale. Entonces yo he cometido un error de cálculo. ¿Por qué? 50 entre 8, 100 entre 8. Por la impedancia. Aunque debería salir igual. 100 entre 8 debería darnos el... Ok. Ok, vale. Hay un cálculo que he hecho mal. Vale, no importa. 70.7, voy a confiar en ustedes. 70.7, ¿cierto? ¿Sí? Ya, 70.7. Eso quiere decir entonces que yo necesitaría un amplificador que ahora su voltaje máximo sea de 70 voltios. 70 voltios. ¿Ok? O sea, tendría que aumentar la capacidad de potencia a 70 voltios. Pero ojo, 70 voltios me va a dar mayor rango de amplificación, pero yo tendría que enviar señales que tengan como máximo un valor de ¿cuánto? De 50 voltios. Porque mi parlante soporta de forma continua 50 voltios. ¿Todo bien? 50 voltios, 50 voltios, 50 voltios. ¿Ok? Pero la señal máxima sería 70 voltios. Entonces, de tal manera que el amplificador no tenga que verse forzado de estar todo el rato trabajando a tope, sino que puede trabajar con un factor de cresta de unos 2:1, unos 6 decibeles, todo bien, teniendo chance de que cualquier pico ocasional está lejos de la saturación del amplificador. Entonces yo manejo mi amplificador dentro de un rango menor para que el amplificador trabaje con menor distorsión. ¿Sí? ¿Se capta o no? Aquí está todo lo que hemos hecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Dígame si está bien. Si tienen alguna pregunta, háganlo porque voy a pasar a hablar de algo importante con esto. Ok. Adrián y Eli estamos. ¿Los demás? Ok. Entonces, lo primero que tenemos que entender, lo que hemos hablado es que la capacidad de potencia no es igual en un parlante que en un amplificador. En un parlante nos habla de la potencia que puede soportar durante un periodo de tiempo bajo ciertas circunstancias, mientras que un amplificador nos habla de la potencia más alta que puede amplificar. Y por ende, siempre es mejor tener un amplificador con una mayor capacidad de potencia que el parlante para que esté operando a una potencia menor y pues tengamos un techo antes del clipping y no tengamos un recorte de nuestra señal, como es la saturación que nos podría ofrecer el amplificador si estamos todo el rato llevándolo a la máxima exigencia. Bien, ahora, otro detalle importante que tendríamos que tener en cuenta es el siguiente. Si regresamos al ejemplo anterior y nosotros tenemos, por ejemplo, en un amplificador que la salida es, el voltaje de salida es, vamos a imaginar, ahora para este ejemplo vamos a usar 200 voltios, perdón, 200 voltios, conectados a un parlante con una impedancia de 8 ohms. Ok, ahora, teniendo en cuenta esto, pensemos en lo siguiente. Este es otro dato importante respecto a la capacidad de potencia. Si yo tengo esta conexión, mi amplificador genera 200 voltios de amplificación y está conectado a 8 ohms, entonces yo puedo decir que la capacidad de potencia sería igual a 200 volts al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto daría eso?
200 volts al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto da? ¿Cuánto nos da? 5000 watts. ¿Sí? Ok, 5000 watts. Ok, 5000 watts. Ok, nos quedó súper potente. Ok, 5000 watts. Posiblemente muy fuerte. Vale, 5000 watts. Muy potente. Vamos a bajarle la potencia. Vamos a bajarle la potencia. Vamos a bajarle la potencia. Sí hay amplificadores de esa potencia, pero es difícil que se los encuentren. 5100 sería la mitad. Ya. Vamos a poner aquí 100 volts. Esto es más común. Ok, ahora sí. 100 al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto les da? Esto sí es más común. ¿Cuánto les da esto? 1250. Ok, 1250. La cuarta parte. Ok, la cuarta parte. 1250. Bien. Ahora sí. Entonces, de pronto tú tienes esto. Un amplificador que a 8 ohms genera 1250. Ok. Con 100 watts de salida. Perfecto. Esto es bastante común. Por ejemplo, si yo agarro este amplificador de acá, este iTech, y me voy acá, por ejemplo, el iTech 5000. Acá, el iTech 5000. Nos damos cuenta que, por ejemplo, acá dice que a 4 ohms genera 1250. O sea, quiere decir que su salida está generando 100 watts. Ojo, 100 watts. Esto es como el iTech 5000. Bien, 1250. Ahora, esto es muy importante. Si nosotros ya entendemos que la potencia de salida nos está indicando la capacidad máxima de amplificación antes de la saturación. Bien, esto ya lo entendemos. Ahora, a 8 ohms, con 100 watts, yo estoy generando 1250. ¿Qué pasaría si en vez de conectar un parlante, ok, conectara dos parlantes en paralelo? Ok, o sea, en vez de que sea 8 ohms, yo tuviera dos parlantes conectados, lo cual daría 8 y 8 bajaría a 4. Si yo tuviera esto, entonces acá diría que la potencia de salida sería 100 watts al cuadrado partido ahora de 4. ¿Y cuánto les da esto? 2500. ¿Está bien o no? ¿Sale eso? ¿Qué dicen los demás? ¿Sale o no sale? Está fácil, señores. Es fácil. Adrián, nos quedamos solos. ¿Los demás? ¿Qué hacen los demás? Sí sale 2500, ya. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener dos, tuviéramos conectados cuatro parlantes? Todos de 4 ohms. Entonces ahora la impedancia bajaría a ¿cuánto? La impedancia bajaría a 2 ohms. La impedancia bajaría a 2 ohms, ¿cierto? O sea que acá sería la potencia de salida del amplificador sería los 100 voltios que genera al cuadrado partido ahora solo de 2, y eso sería igual a ¿cuánto? A 5000. Correcto. Ahora, lo que nos damos cuenta entonces es que si tú tienes, por ejemplo, acá 8 ohms y tienes cierta potencia, cuando tú bajas la impedancia a la mitad, o sea, entre 2,
aquí la potencia aumenta al doble porque son inversamente proporcionales. Si tú vuelves a bajar acá entre 2 la impedancia, aquí vuelve a aumentar por 2, lo cual está bien. O sea, esto debería funcionar siempre. Ahora, quiero que observen que esto debería pasar por una cuestión eléctrica. Pero cuando vamos a los manuales, por ejemplo, acá, nos damos cuenta que de 8 a 4 sí se cumple. Miren, de 1250 a 4 ohms, 2500, es el doble. Ok, todo bien, es lo normal. Pero de 4 a 2 ohms, noten que dice 2000. Y tú dices, espérate, espérate, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque se supone que de acá a aquí debería aumentar por 2. Y sí, pero de acá a aquí debería aumentar por 2. O sea, tendría que tener acá 5000. Y solo tengo ¿cuánto? Solo tengo 2000 watts. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que solo tenga 2000 watts en el amplificador? Y esto no es algo que digan, Crown es una mala marca, no funciona bien. No, esto pasa en cualquier marca. Si yo, por ejemplo, me voy a una marca muy importante en el mundo como Labgruppen y me voy aquí, por ejemplo, a los datos de amplificación, yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que acá me voy a ir, por ejemplo, por aquí, me doy cuenta de que a 8 ohms, por ejemplo, tengo aquí 1300 y a 4 tengo 1100. Y tú dices, espérate, acá debería haberse multiplicado por 2 y debería tener 2600. Y acá, a 2 ohms, miran cómo baja, acá debería ser por 2 y debería tener a 5200 y solo tengo 2500. La pregunta es, ¿por qué no se multiplica por 2, por 2, por 2? Y esto pasa siempre en cualquier amplificador que ustedes me digan, va a pasar esto. Nos vamos a nuestro Yamahita, que tenemos allí en Orson Welles, y nos vamos a las características de amplificación, y nos vamos a dar cuenta que pasa más o menos lo mismo, ¿no? Yo tengo aquí de pronto que el amplificador genera 700 a 8 y a 4, 950. O sea, está peor. O sea, en vez de tener 1400, tiene solo 950. Y acá a 2 ohms dice 1600, cuando tendría que tener 2800. ¿Ok? La pregunta del millón sería, ¿por qué? ¿Por qué los amplificadores? No van a encontrar casi ningún amplificador que tenga una proporción de 2 por 2 por 2 por 2. Posiblemente hay uno que está muy cerca de eso, que son nuestros amigos de PowerSoft, por ejemplo. Voy aquí, PowerSoft, y ustedes van a ver que este señor es muy atrevido, pues, ¿no? A 8 ohms dice 2700, a 4, que sería por 2, ¿cuánto es 2700 por 2? Debería ser 5400. 5400. Está cerca, porque acá dice 2200. Y esto por 2, a 2 ohms, sería, claro, 5400, 10.000 sería 10.800. No llega a 10.800, pero llega a 9.000. O sea, está muy cerca del doble, pero igual no llega al doble. ¿Ok? No llega al doble. Pero igual, decir 9.000 watts a 2 ohms es un huevo. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado, porque acuérdense que hace un rato hemos calculado que 5.000 watts son 200 voltios, o sea que 9.000 pues, son casi 300. Hay que tener mucho, como 250. Hay que tener cuidado porque sería una tensión que nos puede sacudir. Ok, pregunta, ¿por qué no se cumple? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que no se cumple en los amplificadores que estamos analizando aquí? ¿Creen que sea un tema de que en la realidad no se puede cumplir? ¿Creen que es que los fabricantes son mentirosos? ¿Por qué creen que no se cumple esta relación que debe, cuando bajas la impedancia a la mitad, la potencia aumenta el doble? ¿Por qué no se cumple siempre? ¿Por qué en algunos se cumple más? ¿Por qué en algunos se cumple menos? Adrián pone que eso siempre se preguntó. Bueno, ahora vamos a responderlo. Pero ¿por qué creen ustedes que sucede esto en los amplificadores de potencia? A ver, láncenme sus ideas.
¿Por qué creen que sucede eso? Ya, Adrián, buen punto. Buen punto. Esto está ligado por la distorsión. Ok, hace 2 semanas hemos estado hablando, un poco más, quizás entre 2 y 3, hemos estado hablando de la distorsión en amplificadores. Y hemos dicho que todo sistema de audio, cuando amplifica, distorsiona. Y que la distorsión está ligado con el comportamiento no lineal de los componentes electrónicos, y casi siempre la distorsión está ligado con la temperatura. Cuanto más bajo es tu impedancia, lo que realmente está aumentando en el circuito es tu corriente eléctrica. Hay más corriente. Y cuanto más corriente hay más calor en la tarjeta del amplificador. Y cuanto más calor hay, se vuelve más ineficiente el sistema y por lo tanto aumenta la distorsión. Nosotros habíamos mencionado que todo fabricante nos va a entregar siempre un valor de distorsión. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que en este caso tenemos un valor de distorsión en el PowerSoft del 0.5%. En el caso de nuestro Yamaha nos da un valor de distorsión del 0.1%. En el caso de los iTech nos damos cuenta que el valor de distorsión es de 0.1%. Y en el caso de los amplificadores del Upgruppen, me doy cuenta que también es de 0.1% en ancho de banda completo y en un K es de 0.05%. Entonces, ¿qué sucede? Lo que pasa es que a 8 ohms, que es el valor estándar al que se mide todo, a 8 ohms, tú vas a tener 1250 watts, pero ¿con cuánto de distorsión? Con lo que diga el fabricante. Por ejemplo, en el caso de Crown, con 0.1%. O sea, te está diciendo, oye, yo por si acaso genero 1250 watts a 8 ohms, pero con 0.1% de distorsión armónica. O sea, esos 1200 watts que te estoy mandando a tu parlante no están limpios. Tienen distorsión. Pero tienen 0.1%, o sea, el 99.9% es señal limpia y el 0.1% es distorsión. Ok, vale. Para Crown, en este ejemplo, ok, en este modelo de amplificador, porque esto hay que revisar los modelos, a 4 ohms puede mantener el mismo nivel de distorsión. Quiere decir que a 4 ohms sí lo puedo multiplicar al doble y a 4 puedo mantener el mismo porcentaje de distorsión. Ok, por eso que te mantiene la relación 2:1. El problema para Crown en este manual es que a 2 ohms no puede mantener ese porcentaje de distorsión. Se le dispara la distorsión. Posiblemente sí puede generar 5000 a 2 ohms, pero de pronto la distorsión se te dispara a 2%, por poner un ejemplo. Entonces tú dices, ok, mi amplificador puede llegar a 5000 watts, pero ya el nivel de distorsión se me dispara a 2%. Entonces, yo ya no tengo este valor como un valor útil, ya no es útil, porque 2% ya supera el estándar de calidad que yo he planteado en mi amplificador. Aquí yo he planteado que mi estándar es 0.1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajarle la potencia. De pronto le bajas, a ver, bájale a 4000. Le bajamos a 4000. ¿Cuánto genera? 1%. Uy, todavía es muy alto. A ver, bájalo a 3000. A ver, ¿cuánto es la distorsión? 0.5. Todavía es muy alto. Bájalo a 2000. ¿Cuánto es la distorsión? 0.1. Ahora sí cumple con el estándar. Cumple con el estándar de distorsión. No es para el clipping, es para la distorsión. Todavía no estamos en clipping. Recuerda que todo amplificador, cualquier señal que ingrese a un amplificador sale distorsionado. Siempre. Antes del clipping. Ya el clipping estamos hablando de una distorsión elevada, audible. Aquí estamos hablando de una distorsión que debe pasar desapercibido, inaudible. Está, pero no se debe percibir. O debe percibirse casi nada. ¿Me entiendes? Siempre. Entonces, yo a 5000 watts
puedo desarrollar, pero con un nivel de distorsión muy alto. Entonces yo tengo que bajarle hasta que el nivel de distorsión sea el mismo que con los otros valores de impedancia, para yo mantener un estándar y decir que mi amplificador te puede entregar esta potencia con la misma distorsión a diferentes valores de impedancia de carga. Y esto hace que yo no pueda mantener una relación constante en todos los valores de impedancia, porque si no se me dispara la distorsión. Entonces, por ejemplo, acá en el caso del AdGruppen, me doy cuenta de que para mantener el 0.1%, a 8 ohms genera 1300 y a 4 ohms, en vez de poner 2600, le han bajado un poquito. ¿Cuánto? Le han bajado 500 watts. ¿Para qué? Para que mantenga el 0.1% de distorsión. Y aquí, en vez de tener, sería 5600, le han bajado casi la mitad, 2500, para poder mantener 0.1 de distorsión. ¿Se entiende el concepto o no? Quiere decir, por ejemplo, dicen, oye, eso quiere decir que de pronto este amplificador puede generar 1300. Sí. ¿Y entonces significa que este podría llegar a los 2600? Sí, pero ya no tendría este valor de distorsión. Tendría más distorsión. Ok, más distorsión. Y este significa que podría llegar a los 5200. Sí, pero no con esta distorsión. Por poner un ejemplo, acá estás en 0,1 de distorsión. Acá quizás, no estoy diciendo que esto sea, estoy poniendo un ejemplo, con 1% de distorsión y de pronto acá estás con 5% de distorsión. Entonces no me sirve a nivel de calidad de audio. Entonces yo tengo que bajar los niveles de potencia. ¿Y cómo me aseguro de que el fabricante, perdón, de que el usuario no me sobreexija mi amplificador para que la calidad se vea afectada? Entonces yo lo que voy a hacer es aquí ponerle un limitador, ¿ok? Acá ponerle un limitador más bajo y acá ponerle un limitador más bajo. Entonces ahora tengo que tener un limitador que más que nivel de voltaje detecte además el nivel de distorsión. Por eso que los circuitos de clipping son circuitos complejos. Los circuitos de clipping normalmente se activan cuando tú superas cierto valor de amplificación con cierto valor de distorsión y empiezan a apretar. Entonces tenemos que, y esto es más fácil en un sistema digital, recalcular el nivel máximo de salida. Y en este caso lo que se recalcula es el nivel máximo de entrada, que ahorita vamos a ver eso, cómo recalcularlo, para evitar generar mayor potencia de la que el fabricante quiere tener. ¿Okay? Y esto lo limitan los fabricantes, de tal manera que a 2 ohms sea imposible que generes más de 2500, limitando la entrada. Y sea imposible que generes más de 2100, limitando la entrada. ¿Okay? Los fabricantes limitan la capacidad de amplificación para poder mantener el estándar en cualquier valor de impedancia. ¿Sí? Claro, cuidan su marca. Porque si no, de pronto vas a tener un AdGruppen y tú escuchas, oye, chaqueste la AdGruppen que le falta no es la misma calidad que escuché en otro sistema. Claro, porque el nivel de distorsión está más grande. Entonces, para poder cuidar el estándar de calidad de la marca, limitan la capacidad de potencia de salida del sistema. De tal manera que independientemente si estás a 4, 8, a 2, puedas mantener la misma calidad, pero a coste de bajar la potencia. ¿Sí? ¿Se capta o no se capta? ¿Se tiene? ¿Sí? Por eso que acá, ojo, miren que abajo claramente dice que todo eso que se ha medido ha sido medido de 20 a 20.000 con una distorsión máxima de 0.1%. O sea, todo lo que ves acá, todo lo que vean acá, está con la misma distorsión, 0.1%. Todo. ¿Ok? Ahora, hay fabricantes de menor prestigio que de pronto te dan, por ejemplo, 2 ohms con mayor distorsión. Por ejemplo, el caso de Yamaha,
aquí tú dices, oye, a ver, entonces acá dice 750, 1100 y acá dice 1600. Pero aquí, por ejemplo, te cambian el valor de distorsión. Si te cambia el valor de distorsión, entonces también cambia el valor de potencia. Y ahí está el truco. Yo debería asegurarme de que el valor de distorsión sea igual para todos los valores medidos. Si no, claro, tienes más potencia, pero con mayor distorsión de salida. Ya dependería de ti qué calidad vas a manejar en tu sistema de audio. Eso va a depender mucho del modelo de amplificador que estés manejando. Dice, ¿qué tan confiable será? Me pregunta Adrián, ¿qué tan confiable será la potencia que brindan en los manuales los amplificadores chinos? No mucha, amigo, de verdad. Los amplificadores chinos o copias es muy relativo a la información que nos brindan. De hecho, yo conozco varias marcas de amplificadores chinos que ni tienen manual, ¿no? Que solo tienen como una especie de, en la caja viene como de qué potencia es a cada impedancia y no tiene más información por internet. No se puede confiar mucho en eso, ¿no? Entonces es relativo. Y eso es el tema del costo, ¿no? El costo está ligado mucho a esto. Y la calidad del producto. Lamentablemente, todo esto está íntimamente ligado. Pero por lo menos es mejor tener al menos una referencia de cómo suena el equipo de no tener nada, ¿no? Por lo menos es mejor. Y en ese tipo de productos, si siempre es importante escuchar un equipo antes de comprarlo, siempre, en este caso sería 200% más importante. O sea, si no tienes realmente una certeza de lo que dice el manual es tan cierto, sería más importante aún que pruebes el sistema antes de comprarlo. A ver, pruébalo con bajos, pruébalo con agudos, dale potencia, dale caña, bájalo, mete disco, o sea, una música grabada, mete una banda en vivo, ya, ok, ya lo escuché en varias, ¿sabes qué? Este está mejor que el otro, porque quizás los manuales no son tan precisos. ¿Vale? ¿Lo tenemos aquí o no? ¿Sí? Ok, esto es sobre capacidad de potencia, ¿ya? Entonces es importante entender esto es lo que ya hemos hablado, igual potencia continua y average, esto ya lo hemos hablado. Ok, igual que en los parlantes existen normas de medición. Las más comunes van a ser la FTC, que es la que más se usa a nivel mundial, y también la norma DIN, una norma alemana. La FTC, por ejemplo, emplea una señal de prueba de 20 con una distorsión de 0.1% de THD por 5 minutos. Y la norma DIN usa una señal senoidal de 1K por 10 minutos con un THD de 1%. ¿Ya? Entonces, aquí es importante, por ejemplo, si se dan cuenta, no se hacen testeos de amplificadores como, o sea, podrían, ¿ya? Como la norma IS, que son 100 horas, pero la mayoría de fabricantes de amplificadores no testean sus amplis con normas tan exigentes en tiempo, sobre todo, como lo hacen los parlantes. ¿Por qué la diferencia? En los parlantes solemos medir mínimo 2 horas, 8, 10, 100. Porque recuerden que el parlante genera un movimiento mecánico y el movimiento mecánico siempre va a generar un mayor desgaste que el movimiento eléctrico o que el flujo eléctrico. Aquí, como es más que todo la parte eléctrica, se suelen hacer pruebas de 5 minutos, de 10 minutos, prediciendo el comportamiento a mayor tiempo con la parte de disipación de calor, sin mucho problema porque no hay un movimiento, un desgaste mecánico. Ahora, idealmente sería bueno que esto lo testeen a 2, 8 horas también, pero es muy raro que encuentren un amplificador testeado con una norma IEC, una norma EIA. La mayoría de amplificadores son testeados con normas FTC y normas DIN. Por eso es otro detalle para tener en cuenta a la hora de elegir un amplificador con mayor capacidad de potencia que el parlante. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en estos amplificadores, en el Yamaha, puedo observar cómo tengo aquí la norma DIN, 1K, 1% de distorsión y además medido con la norma FTC 20-20.000 THD 0.1%. Evidentemente, el mismo amplificador con dos normas diferentes me dan, por ejemplo, 4 ohms con la norma DIN 1100 y con la norma FTC 950. ¿Cuál me va a servir más?
la norma FTC, que es de 20 a 20.000. ¿Ya? Eso siempre hay que verificarlo en lo que estemos midiendo. Por ejemplo, acá yo puedo observar que en la región de amplificación este ha sido medido con la norma EIA. La norma EIA es una norma que estipula 8 horas de prueba, lo cual esto me gusta más. Igual, es una norma de 8 horas de prueba, no es de 100 horas, pero 8 horas está bien para un show, ¿ya? Pero medido a 1K con 1% de distorsión armónica. Esto habría que revisar, ¿no? Siempre con qué norma ha sido medida las capacidades de potencia. Este de acá, por ejemplo, no dice la norma aquí, hay que leerlo en el manual completo, pero es con una norma FTC, por ejemplo, que usa los amplificadores Crown. ¿Ya? Eso siempre hay que leerlo en la parte del manual, es importante saber cómo ha sido medido. Bien, esto lo vamos a ver ahorita con la parte de sensibilidad, pero igual lo leo. Dice, un punto interesante sobre la capacidad de potencia es que mediante el uso de limitadores de voltaje en la entrada del amplificador se puede controlar su capacidad máxima de salida. Esto permite que un mismo amplificador se pueda usar para diferentes altavoces con un consumo de potencia distinto. Así podemos tener algunos canales del amplificador alimentando bajas frecuencias y otros alimentando altas frecuencias. Los DSP de los amplificadores digitales se encargan de ese control. Por ejemplo, acá tengo un lab grouping de 4 canales de la línea PLM, en el que mediante el control de limitación de cada canal, que eso lo vamos a ver ahorita en un rato, puedo yo tener diferentes niveles de potencia, aunque el amplificador maneje un nivel de potencia máximo. Por ejemplo, de pronto yo tengo que el amplificador genera como máximo, recuerden que siempre es amplificación máxima, como máximo 2000 watts por canal. Pero yo puedo controlar que el amplificador me dé como máximo en el canal A 100 watts, en el canal B 500, en el canal C 1000 y en el canal D los 2000. Yo puedo controlar eso. Y con ese control que tengo, yo podría mandar a diferentes parlantes el mismo amplificador con diferentes techos. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Ok? Para poder controlarlo, necesito saber un par de cosas. Primero, cómo funciona la ganancia y luego cómo funciona la sensibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a estos dos puntos, ganancia y sensibilidad, para poder entender bien cómo controlar la potencia máxima de salida. Pero debe quedar claro para nosotros que la potencia máxima de salida es eso, la potencia máxima que puede soportar un amplificador antes de la saturación y que además esta potencia está relacionada siempre con un valor de distorsión. Y para poder mantener un valor de distorsión estándar en diferentes impedancias de carga, los amplificadores suelen regular la potencia de salida, no respetándose una proporción eléctrica natural en los circuitos de amplificación. ¿Vale? ¿Eso lo tenemos claro? Vale, Adrián, contigo estoy. ¿Los demás? ¿Carlos también? Ok. Adrián y Carlos. Los demás están en otro rollo. Sí, Eli, ¿estás en otro rollo? ¿O sí me captas? Ya. Ok, entonces, a ver, ¿cómo controlar esa capacidad de potencia de cada amplificador según la necesidad? Primero tenemos que entender qué es la ganancia. ¿Ya? ¿Qué es la ganancia? La ganancia es fácil. La ganancia es muy sencillo de entenderlo. Es un concepto que venimos manejando desde hace tiempo. La ganancia es un valor que nos va a indicar cuántas veces se ha amplificado la señal de entrada. Tenemos una señal de entrada, tenemos una señal de salida. ¿Qué es la ganancia? Pues cuántas veces la ganancia nos indica cuántas veces se amplificó la salida respecto a la entrada. Por ejemplo, si es un valor de 2, significa que la entrada se multiplicó 2 veces. Si es un valor de 4, que se multiplicó 4 veces. Es sencillo. Ahora, como está midiendo proporciones o la relación entre dos magnitudes, también nosotros podemos expresar la ganancia como nivel de ganancia. Y el nivel de ganancia será
pues la expresión logarítmica de la relación que existe entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Entonces, dependiendo del manual, van a encontrar o ganancia o nivel de ganancia. La mayoría de amplificadores actuales trae los valores en nivel de ganancia porque es mucho más fácil para nosotros manejarnos siempre en decibeles. Pero puede ser que encuentren algunos manuales que nos den el dato en ganancia. ¿Ok? Es sencillo. Un valor notable, por ejemplo, de ganancia es el valor de 40. O sea, si tenemos 1 voltio en la entrada, tendremos 40 voltios de salida. ¿Cuánto será esto? Pues la relación de 40, 20 logaritmo de 40. ¿Y cuánto es 20 logaritmo de 40? ¿Pueden calcularlo? ¿Cuánto es 20 logaritmo de 40? ¿Podemos calcular esto? Es un valor notable. 32.04, o sea, 32 decibeles. O sea que si yo digo 1 voltio más 32 decibeles es igual a 40 voltios. ¿Por qué? Porque sumar 32 decibeles es lo mismo que multiplicar por 40. Anótenlo, porque eso es un valor notable. Muchos amplificadores tienen este tipo de ganancia. Por ejemplo, acá yo puedo observar que en este amplificador Yamaha tengo una ganancia. Por ejemplo, aquí observen, dice ganancia. La ganancia de tensión es igual a 32 decibeles. ¿Qué significa 32 decibeles? Que lo que ingresa se multiplica por 40 en la salida. Por ejemplo, acá, en este lab grouping, de pronto vamos a buscar la ganancia. Voltage, acá, gain and level. En este caso es un amplificador con ganancia variable y un valor de los que tiene, que es el que viene por defecto, es de 32 decibeles. ¿Qué significa 32 decibeles? Pues que se multiplica por 40. En este iTech creo que no viene acá la ganancia porque tiene sensibilidad variable. Pero también tiene un valor de 3. Okay, ahorita lo voy con ganancia. Y este de acá tiene una ganancia, vamos a ver si nos dice acá, ganancia variable también. Y pueden observar que siempre va a venir el dato de 32 decibeles de ganancia. 32 decibeles de ganancia es un valor universal. Va a encontrarlo por muchos lados, ¿ok? Es importante que se lo sepan, igual que 35. Son posiblemente los dos valores de ganancia más usados en amplificadores de potencia. 40 veces. Ok, ahora, la ganancia es eso, es así de simple. La ganancia es las veces que se multiplica el voltaje de entrada respecto a la salida. ¿Está claro? Perfecto. El tema viene por acá. Por ejemplo, acá tengo voltaje, dice voltaje de ganancia, o ganancia voltaje, perdón, por 40 o más 32 decibeles. El tema viene por aquí. La sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? ¿Se acuerdan qué era sensibilidad en un parlante? ¿Se acuerdan qué cosa era sensibilidad en un parlante? ¿Alguien se acuerda? Sensibilidad en un parlante. Estaba ligado con la eficiencia, correcto. Está ligado con la eficiencia. La sensibilidad nos decía cuánta presión sonora genera un metro cuando inyectamos al parlante un watt eléctrico. ¿Verdad? O sea, cuánta presión sonora genera un metro cuando le inyectamos un watt eléctrico. Bueno, ¿qué será la sensibilidad? Ojo a esto. En el amplificador, la sensibilidad dice es el voltaje de entrada necesario para obtener una salida específica. Y por lo tanto depende de la ganancia. Dice, normalmente se especifica la máxima sensibilidad. Y aquí es lo más importante. El voltaje de entrada necesario para lograr la máxima salida con el nivel o con el máximo nivel de ganancia.
a ver, stop. ¿Qué significa esto? La sensibilidad nos está indicando que es el voltaje que necesito en la entrada del amplificador para que multiplicado por el valor de ganancia nos entregue a la salida la potencia máxima del amplificador. Ejemplo, si mi amplificador dice que es de 2000 watts y tiene una ganancia de por 40, o sea, 32 decibeles, la pregunta es, la sensibilidad o el dato será cuánto voltaje necesito a la entrada para que con 32 decibeles de ganancia pueda generar a la salida 2000 watts. ¿Ok? Eso vendría a ser. Ejemplo. Si yo tengo este dato, acabo de decir, ganancia de 32 decibeles, parlante conectado de 8 ohms, se dan cuenta que ahora la sensibilidad va a ser muy importante, va a estar ligado con la impedancia de carga, ¿ok? Y está desarrollando el amplificador, la potencia de salida del amplificador es de 2000 watts. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto voltaje en la entrada necesito para desarrollar 2000 watts? Este dato, ¿cuánto voltaje necesito en la entrada para que con una ganancia de 32 decibeles conectado a una carga de 8 ohms genere 2000 watts? Este dato se llama sensibilidad. ¿Lo tenemos o no? Ahorita lo vamos a calcular, pero quiero saber si entendemos el concepto de sensibilidad. Es lo que tiene que ingresar al amplificador para que desarrolle la potencia máxima de salida. Si yo quiero, si el amplificador dice que es, por ejemplo acá, en cualquier manual, agarramos este de acá. Si acá me dice, por ejemplo, que el amplificador a 4 ohms es de 1300, la sensibilidad sería cuánto tiene que entrar en el amplificador para que el amplificador desarrolle a 8 ohms 1300. Si aquí, por ejemplo, nos dice que el power soft es de 2700 a 8 ohms, la sensibilidad sería cuánto tiene que entrar al power soft en la entrada para que pueda desarrollar a la salida 2700 watts a 8 ohms. En el caso del Lightech, que tenemos acá, por ejemplo, 1250 a 8 ohms, la sensibilidad sería cuánto tiene que entrar en el Lightech para que pueda desarrollar en la salida 1250 watts a 8 ohms. ¿Se entiende lo que vendría a ser la sensibilidad? ¿Sí? Ok. Entonces, si yo tuviera esta situación, tengo un amplificador, por ejemplo, tengo un amplificador que me dice que a 8 ohms desarrolla 2000 watts y tiene una ganancia de 32 decibeles. La pregunta es, ¿y cuánto sería mi sensibilidad? Ok, vamos a calcular, pues. Entonces, lo que yo tengo que saber, o lo que yo debería calcular es cuánto será el voltaje de salida que está desarrollando este amplificador. Bueno, aplicamos fórmulas, ¿cierto? Yo sé que la potencia de salida es igual al voltaje de salida al cuadrado partido por la impedancia de carga. Por despeje, entonces yo sé que la potencia o el voltaje de salida será la raíz cuadrada de la potencia de salida multiplicado por la impedancia de carga. Entonces, en este ejemplo, la potencia de salida es 2000 watts y la impedancia de carga es 8 ohms. Por lo tanto, en este ejemplo, ¿cuánto será el voltaje de salida? ¿Podemos calcular? En este ejemplo, ¿cuánto será el voltaje de salida? A ver, en este ejemplo, ¿cuánto será el voltaje de salida? Ok, 100, según lo que me están dando, sería 126.5 volts. Ok, importante. Eso significa que aquí nuestro amplificador
está generando en la salida 126.49 o 126.5 volts. Esto es lo máximo que puede generar mi amplificador. Si desarrolla más de 126.5 volts, ¿qué sucede con el amplificador? Porque hemos dicho que la capacidad de potencia de un amplificador es la capacidad máxima que tiene un amplificador para amplificar una señal. Entonces, si yo digo que en este caso 2000 watts a 8 ohms es la máxima capacidad de amplificación, decimos que el amplificador puede generar una amplificación máxima de 126.5 volts con cierta distorsión. ¿Qué pasa si de pronto le llega a 130 volts? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿El amplificador puede amplificar 130 o no va a poder? No puede amplificar, recuerden, ¿por qué? Porque su amplificador pues tiene un nivel de saturación y tiene un nivel de corte. Entonces, tu señal como máximo va a llegar a ¿cuánto? A 126, pues. ¿Qué pasa si llega a 130, 135, 140? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Está claro? ¿Qué va a suceder? Si esa es tu capacidad máxima. ¿Qué pasa si en vez de 126 mandamos 128, 129, 130, 31, 32, 34, 140? ¿Qué va a pasar con el circuito? Aquí está, señores. Va a saturar. Ya está. Claro, si tiene un circuito de clipping, clipeará. Y si no, satura. El transistor satura, toda la etapa de amplificación satura. Y se escucha saturado. Perfecto. Entonces, 126. Ok, esto sería la etapa de salida. ¿Ok? Si el amplificador sale 126, desarrolla 200 watts. ¿Está claro esto? Sí, ok. Es importante que lo tengan claro porque se vienen los ejercicios, ¿ah? Y en la última clase es su última evaluación en vivo. Así que cada uno baila con su pañuelo haciendo sus ejercicios durante la clase. De la última nota, de la última capacidad. Ya. Ok. Vale. Entonces, tenemos claro esto. Esto es el voltaje de salida. Yo necesito saber cuánto es el voltaje de entrada. Hemos dicho que la ganancia es igual al voltaje de salida a partir del voltaje de entrada. Por lo tanto, el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida a partir de la ganancia. Yo ya sé que el voltaje de entrada, perdón, que el voltaje de salida es igual a, ¿cuánto era? 126.5 voltios partido por la ganancia. La ganancia sé que son 32 decibeles. Y 32 decibeles, ¿cuánto es en lineal? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto sería en lineal? 32 decibeles. Porque 32 decibeles está en logarítmico. ¿Cuánto sería en lineal? ¿Cuánto es 32 decibeles en lineal? Señores, 32 decibeles en lineal, chicos. Lo hemos dicho hace un rato, valor notable. 40 voltios no, 40, porque es una relación. Pues la relación entre dos magnitudes no tiene magnitud. 40. Perfecto. Entonces, el voltaje de entrada, ¿cuánto será? 126.5 entre 40. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto nos da?
3.16 volt. Esto sería la sensibilidad del amplificador. O sea que si tú ingresas 3.16 volt en el amplificador, 3.16 volt en el amplificador, desarrollas 2000 watts en la salida. ¿Ok? 3.16 volt. La sensibilidad sería 3.16 volt en este ejemplo. Pregunta. Entonces, si yo ingreso, no quiero que me den un valor, solo quiero que me digan qué es lo que pasaría. Si yo ingreso 3.16 volt en el amplificador, voy a desarrollar 2000 watts en la salida, que es la capacidad máxima. ¿Qué pasaría si ingreso 2 voltios en el amplificador? No 3, 2. ¿Qué va a pasar? Si en vez de ingresar 3 voltios, 3.16 voltios, que van a generar los 2000 watts de salida, ¿qué pasa si en vez de eso genero o ingreso desde la consola, le mando, en vez de 3, le mando 2 volts? Si le mando 2 voltios, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? A ver, si han captado, deberían... Ok, perfecto, Adrián, excelente. Julio, menor potencia. Podríamos calcular la potencia de salida, eso lo vamos a hacer después, pero va a salir menor potencia. Perfecto. Y la pregunta del millón sería, ¿y qué pasa si le enviamos más de 3.16? Por ejemplo, 4 voltios en la entrada. ¿Qué pasaría si le mando no 3.16, le mando 4 voltios? O 5 voltios, o 6 volts. Correcto, va a haber una saturación. Y esto es importante. El amplificador no es capaz de amplificar más de 126 voltios. Entonces, por más que si tú le envías 4 voltios, 5 voltios, 6 voltios, el amplificador no puede amplificar más. Entonces, lo máximo que va a salir siempre va a ser 126. Si le mandas 4 voltios, va a salir 126. Si le mandas 5, va a salir 126. Si le mandas 6, va a salir 126. ¿Por qué? Porque el amplificador no puede entregarte más. Lo que va a pasar, o sea, si le mando 4 voltios va a salir 2000. Si le mando 5 voltios va a salir 2000. Si le mando 6 voltios va a salir 2000. No va a salir más potencia porque el amplificador no puede entregarte más. Porque ya llegaste al límite. Lo único que vas a hacer es que la señal tenga cada vez más saturación. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, no porque tú le envíes más, el amplificador va a amplificar más. Porque el amplificador no puede ir a más. Porque no tiene de dónde. Cuando tú le envíes más, lo que vas a sentir simplemente es que una señal con más armónicos, con más distorsión. Podría darte la sensación de que suena más fuerte. Pero es porque es una señal con más armónicos distorsionado. Pero es una señal con peor calidad. Y mientras más presión le entregues, más voltaje le entregues, esa onda va a estar más gorda, porque recuerden que una onda senoidal tiene este vuelo y una onda cuadrada es más gorda. Y suena más fuerte, pero suena con mucha más distorsión. Lo que estoy diciendo es esto. Una onda senoidal es esto. Una onda cuadrada es esto. La onda cuadrada es más gorda que la onda senoidal, pero es con mucha más distorsión. Entonces, cuando tú le envíes más y más voltaje, que la sensibilidad, lo único que estás haciendo es engordando la onda, pero no estás aumentando la capacidad máxima de amplificación. ¿Se entiende? ¿Lo tenemos? Eso es una de las preguntas del cuestionario, que les digo qué relación existe entre la capacidad máxima de potencia, la sensibilidad de entrada y el clipping en una cadena de audio. ¿Ya?
Entonces, estamos viendo cómo se relaciona todos estos tres. ¿Estamos o no? A ver, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta aquí estamos? Ok. Eli, Adrián. Ok, Carlos. Dice entonces, a ver, Carlos, está para ver. Ok, pensé que era una pregunta, vale. Sí, quizás hay que revisarlo alguna otra vez, pero más o menos está claro el concepto, Carlos. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ninguno. Ok, ahora, bueno, si todo está claro hasta acá, excelente. Ya sabemos lo que es la sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa con el clipping? Aquí entra un factor importante. El tema aquí, y la otra semana vamos a hacer ejemplos de esto en cadenas de audio, ¿ya? El tema con el clipping es, si no existiera clipping, si no hubiera clipping, un circuito de clipping, tú escucharías que cada vez que superas la sensibilidad de un amplificador, tu amplificador saturaría. Y ya hemos escuchado en clases pasadas cómo la diferencia auditiva entre saturar y limitar. La saturación suena a crunch. El clipping o la limitación suena ahogado, como que el sistema se chupa. Ahora, el clipping nos va a ayudar justamente a que no suene reventado el sistema. Porque si no, sonaría cada vez que llegamos al máximo voltaje, sonaría reventado, saturado. Pero los amplificadores tienen clipping. ¿Qué es el clipping? Dice aquí el clipping es un circuito que protege al amplificador cuando este sobrepasa los niveles máximos de potencia permitidos y los niveles de distorsión superan lo tolerable. Normalmente 1%. Ahora este cambia según el fabricante. Entonces se activa el clipping produciendo un corte en el nivel de la señal y funciona como un limitador. Gracias al clipping, o al circuito de clipping, nosotros no escuchamos una saturación cada vez que superamos la sensibilidad de entrada. Lo que hace el circuito de clipping es que cuando la señal supera los niveles máximos de amplificación, ¿verdad? La onda se recorta. Esto sería saturación. Y así se vería en un oscilograma la onda recortada. Lo que hace nuestro circuito de clipping es activar un limitador. Y ya lo hemos escuchado esto. Y el limitador empieza a comprimir. Mientras más voltaje le quieras mandar, el circuito clipping empieza a comprimir más. Entonces, empezamos a tener un sistema más ahogado. Por eso que acá, por ejemplo, en el Yamaha, cuando vamos al diagrama de bloques, nosotros podemos observar aquí que tenemos la etapa de potencia está acá, aquí está el clipping, y noten cómo lo regresa acá a un limitador. Entonces, básicamente lo que dice es, oye, por ejemplo, este soporta 1000 watts. Perfecto. Que al final no son 1000 watts, porque esos 1000 watts son cuando lo conectas a una carga. Acá estamos trabajando en voltios. Vamos a imaginar que sean 50 voltios. Entonces, cuando el circuito aquí detecta que estás por encima de esos 50 voltios, de pronto acá eran 50 voltios y tú estás acá arriba, cortas, el clipping le dice al limitador, oye, bájale la entrada. Bajas la entrada para poder minimizar la amplificación. Entonces, básicamente, aquí yo tengo una señal con limitador. Entonces, de tal manera que acá ya llega recortado y la puedo amplificar. Cuanto más grande es la entrada, más limita. La limitación se da antes de la amplificación, porque si se da la limitación acá, tendríamos una onda saturada. Por eso es muy importante entender que la limitación es antes de entrar a la etapa de potencia, porque si fuera la etapa de potencia tendríamos una señal saturada. Es importante comprimirla antes de que se amplifique. Por eso debemos trabajar en verde y no en modo Navidad. Ya, claro. Por eso es importante que el clipping no se prenda. Ahora, no es un pecado que se prenda. Puede prender, pero ocasionalmente. O sea, si el clipping se prende de forma ocasional, solo nos está advirtiendo de que, oye,
de rato en rato hasta que pasas los niveles máximos de amplificación. Pero no pasa nada. El problema es que si tú tienes el clipping pegado todo el rato, significa que prácticamente todo el rato estás mandando una onda distorsionada. ¿Ok? Porque recuerda que esta onda cambia en el tiempo. De pronto tú tienes una onda acá, ¿no? Tú estás así, ¿no? Clipping. Tú dices, ok, se encendió acá y acá. Pero no pasa nada. Es simplemente un pico, un transitorio. O sea, si es un transitorio que hace el clipping, es como que el amplificador está comprimiendo tus transitorios sin que tú te des cuenta en la consola. De pronto tú en los audífonos escuchas que la tarola se dispara, muy bonito, pero afuera en el PA no lo escuchas. ¿Por qué? Porque el amplificador está comprimiendo esos transitorios con el clipping. O sea que el amplificador está cambiando tu mezcla en la etapa de clipeo, en la etapa de limitación. Y es algo que a veces sucede. Y tú, si ese instrumento, esa tarola, la sigues subiendo, el amplificador la va a comprimir más. Entonces, por más que tú subas en la consola, no vas a escuchar que eso se amplifica en el sistema de PA. Y vas a decir, está raro el sistema, porque yo subo la tarola y más bien siento que suena más feo. Claro, porque mientras tú subes más la tarola, porque sientes que te falta tarola, o sientes que te falta conga, o sientes que te falta voz, el amplificador está limitando más ese instrumento. Entonces, lo que tendrías que hacer es más bien bajar ese instrumento o reducir la dinámica dentro de tu mezcla. Lo ideal es que el clipping sea ocasional y sea una advertencia de que tienes que cambiar algo en la etapa de amplificación previa, o sea, acá. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Claro, es lo que habla un octavo de potencia, es donde deberíamos estar trabajando de forma decente y donde el clipping es ocasional. ¿Sí? ¿Estamos con esto o no? Excelente. ¿Alguna pregunta? Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Wow. No hay preguntas. Todo clarísimo. Ok. Bueno. Entonces, el tema es, por ejemplo, ¿qué consideración debemos de tener con las sensibilidades? Porque hay amplificadores que tienen sensibilidad variable. ¿En qué valor de sensibilidad debemos colocar? Y los que tienen ganancia variable, ¿en qué valor de ganancia debemos colocar? Y si tenemos un amplificador para diferentes vías, ¿cómo controlamos la capacidad de potencia de cada amplificador modificando el valor de entrada? Ok, ya son preguntas de aplicación. Vamos a responder todas esas preguntas la próxima sesión. Ok, vamos a practicar entonces cómo controlar la amplificación de nuestros amplificadores, valga la redundancia, modificando las ganancias o las sensibilidades o los valores de limitación. ¿Ok? Eso lo vemos el otro lunes. Entonces necesito que tengan claro para la próxima semana lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Bien chicos, se va a cortar. Repasen y la próxima semana empezamos con aplicaciones. Tengan a la mano calculadora y bloque de notas.